Bienvenidos a un capítulo más de Tauromaquia Revelada. Decir que eres el primero del escalafón suena muy fácil y suena muy sencillo, pero llegar a ese sitio, pues es un camino muy largo de recorrer y de conseguir. Hoy tengo el gusto y el honor de tener a Ernesto Javier Calita, el primero del escalafón en la tauromaquia mexicana. Ernesto, pues bienvenido. Gracias, Lu. Muchísimas gracias por invitarme. Por el placer de estar aquí contigo. Al contrario, muchos vemos esta parte del primero en el escalafón de forjarse, de llevar la batuta de la tauromaquia en el país, pero suena muy bonito, suena muy halagador, pero el camino ha sido muy difícil, Demasiado. muy pesado. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Sí, la verdad, Lu, que quizás podría sonar que son puros números, ¿no? Pero al final de cuentas, detrás de todo eso hay muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, un gran trabajo también de parte de mi apoderado, José Luis, y sobre todo de mucha responsabilidad, ¿no? Porque pues muchos creerían que a lo mejor porque José Luis es uno de los empresarios que más toros da hoy en día en México, por eso estoy toreando tanto, pero luego revisamos números, él y yo, cuando tenemos nuestras reuniones y vemos que de feria toros estoy toreando 6 o 7 corridas al año, de 40 o 50 que he llegado a torear. Entonces eso pues representa que las empresas están contando conmigo y por ende pues la responsabilidad pues es muchísima, ¿no? Porque obviamente el aficionado también te exige ya más, porque obviamente ven que tienes esa continuidad y ese ritmo y quieren ver un aprendizaje, una madurez que sea notorio y pues obviamente pues me lleno de presión porque no es fácil y sobre todo porque la he sufrido bastante, ¿no? A pesar de que los últimos 4 años he toreado mucho y la gente podría decir que soy parte del sistema o que soy parte de que soy un torero acomodado, pero detrás de estos 4 años fueron 9 años de mucha lucha, de mucha espera, de mucho tener paciencia, de estar en mi casa sin poder torear, de tenerme que poner a trabajar en otras cosas porque el toro no me lo daba. Entonces creo que dentro de lo que cabe puedo estar orgulloso de mi carrera hasta el momento. Así es, vamos a hablar un poquito y más adelante de todo esto, pero vámonos a los inicios. Ernesto Javier Calita viene de un papá que es torero, de una mamá española y suele suceder que esa combinación de encastes da como resultado el ser torero. ¿Cómo llega a ti esto? Sí, bueno, como bien dices, mi papá fue torero, mi abuelo también, mi bisabuelo tengo entendido que fue juez de plaza. Entonces, pues, obviamente, en la parte de la familia de mi padre, pues siempre ha sido el toro, ¿no? Porque además mi padre ya retirado de matador se dedica a ser empresario y apoderado de toreros. Entonces, prácticamente en la casa era 24/7 tema de toros, no había otro tema. Pero también tengo claro que algo llevo en la sangre, no familia, sino que estoy destinado a ser toro porque mis hermanos vivieron exactamente las mismas circunstancias y mis hermanos no fueron toreros, ¿no? Entonces creo que también hay que tener vocación, creo que hay que nacer para esto y no tengo duda que sí nací para ser torero porque me he dedicado a otras cosas y no me ha ido tan bien. Entonces creo que estoy destinado a ser torero. Oye, ¿cuántos hermanos tienes? Eso no lo sabíamos. Que yo sepa 2 más, uno mayor y uno menor. Ya luego no sé si habrá por ahí algo regado. ¿Y cómo la llevas con ellos? Pues mira, ellos llevan ya viviendo en España, el mayor casi 20 años, el menor 6 o 7. Obviamente tenemos muy buena relación, pero casi no tenemos contacto porque cada quien ha hecho su vida. Cuando nos vemos, obviamente, una relación de hermanos, porque además, sobre todo mi hermano mayor, cuando yo me fui a vivir de novillero a España, él ya vivía allá. Entonces él fue el que me acogió y digamos que por momentos, pues, agarró esa batuta de padre y madre, ¿me entiendes? Porque él fue el que me cuidó en 6 años que estuve allá, se preocupó muchísimo por mí, se desvivió por mí. La verdad que, pues imagínate, ¿no? Lo que puedo decir de mi hermano, ¿no? Independientemente que luego nos pelearemos como todo mundo, pero la verdad es que tengo una relación bastante sana con ellos. Jugabas a ser torero, me imagino. Sí. Eh, Jugaba y me tocó varios castigos en casa por el cuento de ser torero, porque rompí sofás, agarré ropa de torear de mi papá que tenía ahí, que obviamente uno es niño y no es consciente y te la pones y la rompes. Un día me encajé una banderilla en un pie porque agarré un par de banderillas a escondidas y jugando a banderear el sofá, se me resbaló y me la encajé en el pie. Entonces la verdad que también el juego y el sueño del niño también me pasó mi factura. ¿Y en qué momento empiezas a combinar el sueño con la realidad? Fíjate que la realidad la veo ya cuando realmente ya soy un novillero en forma en España. Porque yo empiezo como niño torero aquí en México por meras circunstancias. Yo iba a las ganaderías con mi papá cuando él apoderaba a toreros. En esa época, si no mal recuerdo, apoderaba a Jorge Mora, un matador de toros de Aguascalientes. Y estaba toreando mucho, entonces también iban mucho al campo. Y me empecé a bajar en los tentaderos. Y estando en un tentadero, el ganadero Jorge de Aro le dice a mi papá: oye, tengo ahí un becerro que no me sirve porque no sé,
creo que era de un semental que no le había dado. Bueno, no lo sé. No quería criar al becerro el ganadero. Y le dijo a mi papá, te lo regalo. Mi papá organizaba un festival ese fin de semana en San Miguel Tlaxpan, en el Cortejo Matador del Breco, ahí en Texcoco. Y a mi papá se le hizo fácil. Yo, pues lo he hecho en el festival. Era un festival más privado que público, la verdad. Y bueno, así fue. Me regalan el becerro un jueves. El festival fue el sábado. Toreo el sábado. Obviamente yo era un niño que jugaba a ser torero. O sea, no, ni me pasaba por la cabeza. Era un niño con 14 años, 13 años, perdón. Toreo ese día, me va muy bien. Ese día toreo al Matador Breco, le pegan una cornada. Al día siguiente mi papá daba la feria de Aculco, Estado de México. Estaba anunciado en el festival El Breco. Y a mi papá, pues yo creo le dio ilusión, se calentó en que me vio como torero y decidió que yo fuera quien sustituyera al Matador en el festival al día siguiente. El primer día no corté nada y el segundo día llego a Aculco, le corto 2 orejas a un becerro de Lebrija. Y a partir de ahí ya mi papá en cada festejo que daba me empezaba a anunciar, pues con Pablo Hermoso yo abría cartel con un becerro, en las corridas de toros abría, o sea, toreé cerca de 25, 30 festejos, hasta que mi papá cuando me empezó a subir el volumen, porque cada vez me iba echando novios más fuertes, hasta que con 14 años maté un toro con casi 600 kilos, porque mi papá creo que ya empezó a ver que ya se estaba saliendo un poco de contexto las cosas, que ya no era un juego, y yo creo que lo hacía para realmente calarme, ¿no? Y fue cuando supero esa prueba de ese toro, que no se me olvida, y le corto 2 orejas, que independiente de las orejas creo que fue lo que pude demostrar con ese toro, yo era un niño, y decide mandarme a España, entonces ahí ya empieza otra etapa. Oye, ¿pero te la creías o solamente creías que pues mi papá me está poniendo para jugar, entretenerme, no lo sé? Yo creo que no, en este momento yo me acuerdo y me da ilusión acordarme de esos momentos porque había demasiada inocencia, demasiada pureza, no sabía nada y me encantaría pensar y sentirlo de esa manera, porque ya con el tiempo, pues estás tan maleado, estás tan vivido que ya no disfrutas muchas veces las cosas como en ese momento, ¿no? Entonces yo recuerdo que todo era disfrutarlo, vivirlo. Luego mi papá me exigía muchísimo, la verdad que en ese momento se me hacía muy duro, con el tiempo le he agradecido, porque sin duda creo que esa formación fue la correcta, pero era demasiado exigente conmigo, a pesar de que yo era un niño, no me perdonaba nada, mis entrenamientos no me los perdonaba, yo creo que a partir de ahí también pues me enseñó a ser disciplinado. Y la verdad que no era consciente, yo creo, porque pues, era un niño, ¿no? Entonces yo compaginaba con mis estudios, con mis amigos, con mi vida de niño, de ir a jugar, de ir a clases de karate, de ir a jugar fútbol al parque. Entonces yo creo que no era consciente hasta que un día, de la noche a la mañana, mi papá decide mandarme a España. Oye, ¿y querías ser de grande algo? O sea, cuando eras niño, además de ser torero, que jugabas a ser torero, pero ¿te habría gustado ser algo más? Ahorita, hoy en día, sí. En ese momento yo sé que no, porque me acuerdo perfectamente que yo muchas veces a la escuela llevaba las revistas del 6 Toro 6, el Aplausos, el libro de ganaderos, y jugaba a hacer encuestas, ¿cómo se llama este programa que hacía este hombre de como 100 mexicanos dijeron, pero de cosas taurinas con mis amigos? Entonces, además mis amigos, que tengo muchos todavía de esa época, lo recuerdan con mucho cariño, ¿no? De que yo siempre hablaba de toros, los invitaba a mi casa y en vez de ver caricaturas o cosas así, les ponía videos de toros. Entonces, creo que siempre estuve muy, muy clavado con ese tema. Oye, hablas mucho de tu papá, porque me imagino que es tu primer referente. ¿Tu mamá qué decía de todo esto? Yo nunca tuve una negativa de mi madre, al contrario, siempre fue apoyo en todos los sentidos. Yo creo que ella ya lo veía venir con cualquiera de sus hijos, por parte de mi padre, pues yo creo que diría, pues va a tener que salir un hijo torero y lo asumió de forma natural. Yo creo que ella alcanzó a vivir una etapa todavía mi papá siendo torero en activo, entonces creo que no le pesó tanto que a una mamá cuando desconoce este mundo y le sale un hijo torero, pues supongo que el impacto es mayor. Ok. Y tu paso a España y ya empezar pues a profesionalizarte, ¿no? El entrenamiento sabemos que en España es completamente diferente al que se vive aquí. ¿Cómo fue ese pasar? Pues fíjate que, como te decía, de la noche a la mañana, un día amanece mi papá y me dice, métete a internet, todavía era en esas computadoras cuadraditas, no se me olvida, y checa en cuánto están los boletos de avión a España. Me metí, encontramos una promoción para el día siguiente y me dijo, cómpralo. Ah, ok. Yo como que no era consciente, lo compramos, pero había que irlo a recoger a una agencia de viajes a Polanco. Entonces ya fuimos a Polanco y cuando estábamos con la señorita que nos está dando todos los documentos nos dice, pues van justos de tiempo porque pues ya son las 6 de la tarde. Y le dijimos, no, pues si el vuelo sale mañana a las 12. Me dice, no, acuérdense que a las 12 de hoy, o sea, a las 12 ya es mañana. Entonces el vuelo era esa noche y además salía desde Toluca el vuelo. Entonces regrésate a la casa, mi mamá trabajando, le hablé de ya me voy a España.
pues como que dijeron, se va unas semanas, que además ese era el plan inicial, yo era irme 1 o 2 meses y regresarme para seguir estudiando y me terminé quedando 4 años. Entonces cuando llego a España me inscribo a la Escuela Taurina de Sevilla, me cambió obviamente toda la perspectiva de la vida, porque pues ya no tenía a mis papás que me cocinaban, que me apoyaban, que me cuidaban. Yo llegué a casa de mi hermano mayor, a Sevilla, y prácticamente aprender a hacer todo, obviamente con el apoyo de mi hermano, que en ese momento él era chef en un restaurante mexicano, entonces pues, como sea, él me enseñó a cocinar, a lavar. Luego es verdad que al principio no fui lo disciplinado que debí ser, porque obviamente ahí ya tenía 15 años, llegué con 15 años a Europa, mi hermano con 18, entonces 19, entonces imagínate, se juntó ahí una bomba que mi papá pues obviamente se dio cuenta y ya me sentenció que si iba a ser torero pues tenía que ser disciplinado, o si quería echar desmadre, que está bien, pero me tenía que poner a estudiar otra vez. Entonces realmente ahí fue cuando ya tomé conciencia de que tenía que entrenar bien, porque además ya empecé a ir a la escuela taurina, a la Tentaderos, me llegaron a poner algunas clases prácticas y obviamente al no estar concentrado y andar de vago, de fiesta y sin entrenar, pues obviamente no me fue nada bien. Entonces obviamente le reportaron a mi papá pues el nivel que estaba mostrando y pues mi papá me leyó las cartillas. Siempre dicen que uno sacrifica todo, ¿no? Los toreros de repente sacrifican quizá un poco más que el humano normal o el ciudadano promedio, pero te toca crecer o te toca madurar antes. Sí, indudablemente, porque además generalmente el torero siempre se junta con gente mayor, con ganaderos, mismos toreros, empresarios que son gente que te llevan muchos años de diferencia. Entonces, por ende, pues vives otro tipo de circunstancias, otro tipo de momentos que no son acorde a la edad de uno. Y luego el toro es el animal o la cosa que más rápido te hace concienciarte y madurarte de lo duro que es la vida, ¿no? Vestirse de luces, ¿recuerdas esa primera vez que lo hiciste? Sí, y también es que son demasiadas circunstancias. Yo cuando empiezo Niño Torero en México, volviendo un poco a ese tema, mi papá no quería que yo debutara de luces, porque él quería que fuera pues, en su debido tiempo y con más formalismo. Pero un día yo toreaba en Campeche, un festival, no un festival, una corrida más bien, y yo abría cartel. Me anunció Michelle Agraver, papá. Y yo tenía un examen ese día en la escuela. Entonces fui rápido a la escuela temprano a hacer el examen y mi papá me dijo, haces el examen, te sales, te recojo y te llevo al aeropuerto. Yo llevo tus cosas, el fundón, el traje corto. Cuando llegamos al aeropuerto a documentar, mi papá no traía el traje corto, se lo había olvidado en la casa. Entonces me dijo, bueno, ya que Michelle te ayuda a conseguir algo. Llegamos, el festejo era el día siguiente y Michelle me dijo, qué traje corto, un traje luces de una vez. Y así debuté de luces. Obviamente mi papá puede ser que hasta se vaya a enterar por medio de esta entrevista porque mi papá nunca lo supo porque él no quería que debutara de luces, pero así fue. Michelle me consiguió un traje allá, no sé de quién, la verdad que no me acuerdo, fue hace muchos años. Me lo ajustaron lo mejor posible y así debuté de luces. Oye, ¿qué sentiste? La verdad que fue todo tan así que creo que no me dio tiempo a asumirlo. Lo que sí me acuerdo es que me terminé quitando la chaquetilla. Yo en esa época ponía banderillas. Entonces terminé quitándome la chaquetilla porque me estorbaba mucho para banderear. Yo con 13 años. Y bueno, la verdad que sí te sientes diferente a torear con el traje corto, pero realmente ya cuando me siento torero es en mi debut como novillero formal en España, que fue en Espartinas en el 2006, mi primer novillada sin picadores, a pesar de que había toreado varias clases prácticas, pero esa novillada ya fue como que el punto de inflexión, se dice, ¿no? Para lo que estaba por venir. Oye, y tu pasar por España, hay muchos chavos o jóvenes que quieren ser toreros allá y de repente te mides y complica un poco la cosa. ¿Cómo fue o cómo te sentías tú? Fíjate que todo fue muy rápido y muy bonito, porque a pesar que los primeros meses por andar de indisciplinado no me fue tan bien, cuando me discipliné, que incluso me fui a vivir a una ganadería, me cambió el chip y pues, obviamente cuando estás dedicado todo tiene una consecuencia y en este caso las consecuencias empezaron a ser buenas. Empecé a torear todos los concursos de la Escuela Taurina de Sevilla y gané todos. Gané lo de Sevilla, de la maestranza de Sevilla, gané lo de las televisadas, salí en hombros de ronda, salí en hombros de todas las novilladas que me pusieron en Francia. Ese año toreé casi 40 novilladas y en casi todas salí en hombros. Entonces llegó un momento que incluso hasta se me hacía fácil el toreo. Decía, no, esto es muy fácil, esto es muy fácil. Y empecé a triunfar y plaza en la que ponían ya sea de primera, de segunda, tercera, triunfaba. Entonces decía, no, pues qué sencillo. Y otra vez recaí en el tema de la indisciplina, me desconcentré, empecé de vago. Al siguiente año debutó con picadores, cambia del novillo sin picar al novillo picado y más en España que echan corridas de toros prácticamente. Y al no estar disciplinado nuevamente, otra vez se me empezó a derrumbar todo. Entonces, pues me he dado cuenta que la disciplina es la clave, el nivel que hay allá también es muy alto, entonces, por ende, si no estás disciplinado, imposible que consigas tus sueños.
¿Crees que, ¿crees que siga siendo fácil torear? No es lo que te digo, ya con el tiempo te das cuenta que no, que la disciplina es clave, esa es la lección de vida que me he llevado por muchos momentos en mi carrera. Y cuando otra vez, y que la vida es caprichosa o que la vida siempre te cambia los planes a lo que uno quiere. Porque cuando me discipliné otra vez y me empezó a ir bien otra vez, fui a Madrid, Sevilla, luego no cortaba orejas porque si no me investían, que si no pinchaba, pero ya estaba mostrando otra faceta muy buena, me pegan una cornada. Cuando parecía que mi carrera otra vez iba en alza, ahora como lo veo complicado, me pegan una cornada muy Te fuerte regresa. y otra vez de vuelta a la realidad. Paro un tiempo y mi reaparición es mi alternativa en la Plaza México. Yo sé que a lo mejor no estaba todavía ni preparado taurina ni psicológicamente para ese paso, pero yo llevaba 4 años en España viviendo, toreando, y no había venido a México ni de vacaciones ni a ver a mi mamá, nada. Entonces, a mí, el que me digan, puedes tomar la alternativa en la Plaza México, pues fue como un escape a regresar a mi tierra, a ver a toda mi gente, a mi familia, a mis amigos, y sin duda creo que era una gran recompensa a lo inestable que fue mi carrera, porque así fue de novillero, y qué mejor que tomar la alternativa en la Plaza México, ¿no? Tomas la alternativa y siempre hablamos de que hay un parón, de que pues subes a otro nivel, ya te mides con los más grandes, con los que ya están como posicionados y probablemente fue un poco más difícil para ti. ¿Cómo viviste estos primeros muchos años? Sí cambia todo otra vez. Es que cada etapa crees que es fácil y llegas a la otra etapa y te das cuenta con que no. Y cuando llego a ser matador de toros, es verdad que yo vine a México también con unas promesas de ciertas gentes que ni vale la pena mencionarlos, de que iba a torear cierto número de corridas. Entonces, obviamente, también fue la apuesta, ¿no? Que independientemente del resultado de la México, que por un... No, o sea, nunca piensas que te va a ir mal, ¿no? Pero sabes que, aunque no cortes oreja, pero medio que estés bien, pues me habían prometido cierto número de corridas. Entonces decíamos, no, con esa continuidad voy a terminar de cuajarme, de madurar, tal. Y cuando llego a México y encima no estuve mal porque pude haber cortado una oreja cada toro, los pinché. Y llego a la noche a mi casa y no teníamos nada. Mi papá y yo, o sea, era como de puta, ¿y ahora qué hacemos? Empezaron a pasar las semanas, obviamente las promesas que teníamos no existieron. Y obviamente fue volver a empezar de cero. Y aquí es donde, pues obviamente entra la ayuda clave de mi papá, porque él, con los recursos que tiene, pues empezó a agarrar ferias, empezó a montar corridas. No eran muchas, pero eran las suficientes para yo mantenerme con la ilusión y con cierta actividad, ¿no? Y la verdad que fueron, pues, 9 años volver a esperar a que pudiera torear en la Plaza México. Se dice fácil 9 años, pero estar entrenando sin tener fechas, estar ilusionado, ¿cómo mantienes más bien esa ilusión 9 años en la que no hay llamadas constantes, que hay corridas de oportunidad? ¿Cómo mantenerse? Y es que vuelvo un poco al tema, la tauromaquia lamentablemente está muy contaminada por ciertos sectores, sobre todo el empresarial, ¿no? Que hay mucha gente mentirosa, mucha gente mala, y en ese momento yo también lo sufrí, ¿no? Porque había muchas épocas que me prometían muchas cosas y luego no llegaban, ¿no? Pero a su vez eso me ayudaba a mantenerme ilusionado, ¿no? Esas mentiras me ayudaban porque decía, bueno, pues este hombre me ofreció 15 correas de toros por decir una cantidad, o me ofreció que voy a torear en X plaza. Entonces ya vivía con esa ilusión. Luego no llegaba esa ilusión, o no se cumplía más bien esa promesa que me habían hecho, pero llegaba otro mentiroso y me volvía a ofrecer otro contrato, tal. Entonces creo que Dios también te pone las pruebas y todo pasa por algo en esta vida, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, es verdad que también quise tirar la toalla en más de una ocasión, porque obviamente va pasando los años, van creciendo las necesidades, ya uno no es el niño que puede vivir a costa de sus papás, ya creces, ya empiezas a tener relaciones, ya empiezas a tener otro tipo de gastos y obviamente pues ya la necesidad empieza a apretar. Me puse a trabajar, la verdad que lo digo con orgullo porque además sí le chingué bastante y justo en ese trayecto de que empecé a trabajar y me estaba yendo relativamente bien, aparece un concurso de matadores de un loquito que se le ocurre dar una feria que se llama Feria Toro en Los Azulejos, 4 corridas, me la ofrecen, triunfo, hago tanto feeling con esta persona que le pido que me apodere. Él me decía que no, que yo estaba loco, que pues él ni... O sea, güey, no soy del toro, ¿yo qué te voy a aportar, cabrón? Yo di estas corridas porque me aloqué y porque me gusta esto y creí en todos ustedes como toreros que necesitan una verdadera oportunidad. Pero fui tan pesado que lo convencí, le platiqué cuáles eran mis necesidades, que creo que eso ha sido la clave de José Luis Alatorre y yo, que platicamos mucho y me entiende perfectamente lo que no que le pida, sino lo que he necesitado como torero.
y él ha sido capaz de llegar a esos puntos que yo necesitaba. En ese momento mi punto era llegar a la Plaza México de alguna forma. No podía llegar, llevaba 9 años, también hubo cambio de empresa, afortunadamente, porque pues a mí me benefició que entró una empresa nueva y que esa empresa sí confió en mí. Y José Luis pues, se buscó la vida, empezó a dar toros en provincia hasta que llegamos a la Plaza México el 2019 con la Correa de Rancho Seco y ya me cambia el panorama prácticamente. ¿Qué se siente estar completamente parado y de repente se abre la puerta y de repente los teléfonos empiezan a sonar? O sea, son altibajos, ¿no? O sea, son muy fuertes. Y son peligrosos, ¿eh? Claro. Son peligrosos porque te confundes, la madurez cuenta mucho y obviamente al final uno es joven y también pues, la cagas, ¿no? Y perdón por la palabra, pero la cagas y te dejas llevar por el éxito, te dejas llevar por los malos consejos, por el dinero, por la fama, porque al final cuentas es fama y si no tienes esa inteligencia o esa madurez suficiente te puede echar a perder todo, ¿no? Llegan puntos en los que pues, la misma vida te pone a prueba precisamente por creer en la fama o en lo efímero. Y tuviste tardes que marcaron esa pauta, ¿no? No lo voy a mencionar, sabemos de qué tardes estamos hablando. ¿Cómo fue esa parte en la que son golpes de realidad muy fuertes? Y yo sí lo menciono, fue México y Guadalajara, la verdad que son 2 tardes a las cuales yo le agradezco a Dios que me haya pasado eso. Ok. Y también te voy a decir una cosa, ahorita te decía un poco lo de la fama, lo de la indisciplina. Lo más curioso es que en esa época que me pasan esas 2 tardes, que fueron en cuestión de 15 días, no estaba ni creído, ni indisciplinado. No sé por qué pasó, no sé qué pasó, pero pasó porque tenía que pasar. Pero no estaba desconcentrado en mi carrera. Tenía una vida súper sana, dedicada a mis entrenamientos. En ese momento sí tenía novia, pero la verdad es que era una relación muy sana. Entrenaba conmigo, hacíamos ejercicio juntos. O sea, no era como que estaba desenfocado. Porque además luego en provincia pues había mantenido cierta regularidad en los triunfos. Entonces, no sé qué pasó. Supongo que era cosa de Dios, de que me dijo, güey, necesitas 2 tardes que te lancen. O sea, no siempre el lanzamiento de un torero, o en este caso una persona, es el salir en hombros de las plazas. Claro. Entonces yo entiendo que fue así, porque la verdad que te lo juro por Dios, que no estaba ni desconcentrado ni indisciplinado, al contrario. Pasó, me quedo obviamente bloqueado por lo mismo, porque yo decía, algo había fallado, me queda claro, algo falló, algo faltó. Pero yo decía, güey, estoy entrenando más que nunca, estoy súper concentrado, llevo una vida súper sana, no salgo de fiestas, no sabía qué estaba pasando, entonces yo estaba muy descolocado. También es verdad que no me quise retirar en ningún momento porque dije, güey, soy una persona tan orgullosa que dije, mi carrera no puede acabar así. Claro. Ya veré cómo le hago para levantar la cuesta, porque sí se puso tops de estar presente en todas las ferias, a de repente el teléfono pues no sonar. Y obviamente aquí la ayuda de mi familia y sobre todo de José Luis Alatorre creo que fue fundamental, porque José Luis me dijo, güey, si estuve en el momento malo, en el momento bueno, sería mala persona no estar en este momento contigo. Así que vamos para adelante, vete a España. Y le dije, digo, ¿a España? Le digo, yo no tengo nada que hacer en España, güey. Ya teníamos un proyecto con una persona que se llama José Montes, desde antes de que pasara esto. Me dice, volví a hablar con él, dijo que no pasa nada, que para adelante. Yo, como aquí no tenía contratos y tenía que renovarme, dije, no pierdo nada en irme a España y empieza la pandemia. Entonces, la verdad que a mí la pandemia, es que no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero no me vino mal la pandemia en el sentido, obviamente en salud sí destrozó la vida de mucha gente, pero lo que quiero decir, que a mí profesionalmente ese parón de que no haya habido toros me vino bien, porque así yo me dio tiempo a procesar muchas cosas, a recuperarme moralmente, espiritualmente. La ayuda de José Montes fue clave, indudablemente fue clave, me transformó, me hizo conocer unos límites que yo no sabía que era capaz de hacerlos. Entonces, la verdad que mi vida cambió, como la de todos en la pandemia, pero gracias a Dios la mía fue para bien. De repente los taurinos somos muy apasionados y para bien o para mal, ¿no? Hubo mucho linchamiento hacia Ernesto, no a Alcalita, sino hacia Ernesto. ¿Te llegó a afectar? Sí, y porque además a día de hoy me sigue afectando, tan así que estoy en terapia desde hace bastante tiempo. Entonces sí me afecta mucho porque soy persona, soy un ser humano y obviamente pesa cuando tienes detractores. También sé que en la posición que estoy hoy en día de estar presente en muchas ferias, de torear tanto, de y tal,
no vas a estar siempre en el gusto de todos, y eso es normal. Claro, estás expuesto. Estás expuesto a la crítica y lo tienes que asumir de forma natural, pero lo que sí me ha costado es asumir muchas veces llegar a algunas plazas que afortunadamente de algunos meses para acá ya ha cambiado un poco ese ambiente, pero llegar y sentir un ambiente que espante hacia mí. Y no lo juzgo porque creo que al final de cuentas era consecuencia de esas 2 tardes, pero creo que también ya había demostrado en otros momentos que ya le había dado vuelta a la página y seguía a la gente crispante, pero creo que la tarde de mi confirmación en Madrid el año pasado fue una pauta para que ya la gente volviera a confiar en mí. Creo que así lo he ido notando porque pues, he vuelto a esas 2 plazas que es la México y Guadalajara y en esas 3 tardes he triunfado. Entonces creo que al final de cuentas es un capítulo que ya quedó atrás, pero que yo sí lo tengo en mente todos los días porque sé el daño que me puede hacer algo así y sé, pero también lo que me catapultó para crecerme, más que como torero, como persona, porque me cambió muchas ideas, me abrió la mente, me hizo darme cuenta también de realmente quién estaba y quién no. Entonces creo que, te lo repito, yo agradezco a Dios que me haya pasado, aunque haya sido los momentos de los más duros de mi vida, pero agradezco a Dios que me haya pasado. Y pisar Madrid, yo creo que es el sueño de todos los toreros, pisar Madrid. Te vimos bien, bueno, a título personal. ¿Cómo te sentiste tú? Confirmar ahí, estar acartelado y estar nuevamente acartelado. Fueron muchos años de pelear esa fecha, esa oportunidad. Realmente desde ese 2020 que me fui para allá, ese era el plan, ¿no? De torear en Madrid. Y qué bueno que no llegó tan rápido porque quizás no estaba tan preparado ni emocional, ni espiritual, ni artísticamente para afrontar ese compromiso de tal magnitud. Fue muy complicado para mí el proceso desde que ya supe 100% que estaba confirmado para confirmar la alternativa. Y fue muy complicado porque, como dices, se dice, como lo del escalafón, se dice fácil y que uno lo sueña y uno lo anhela, pero cuando ya lo tienes, la verdad que es muy complicado porque hay que estar muy preparado. Y con esto admiro cada día más a los toreros que son capaces de ser figuras del toro porque es muy complicado, muy difícil. Llegué a Madrid muy presionado. Las semanas previas me quité el de hablarle a José Luis 2 veces, de decirle no toreo en Madrid. Presento un parte médico, no voy a torear. Porque no, me atacó tanto la presión, el miedo, que iba a los tentaderos, que los toros que maté a puerta cerrada, incluso un par de corridas que maté antes de aquí en México, y no me encontré en el nivel que yo debía estar para afrontar esa tarde. Entonces a mí me daba mucho miedo. Luego me preparé fuerte, más que físicamente, psicológicamente. Hice muchísimas terapias, muchísimo. Me puse en manos de profesionales. Y creo que eso me ayudó a llegar a esa tarde y de ser de las tardes que más mal la he pasado, que peor la he pasado previo a ese día de la corrida, de los días que más tranquilo y relajado he estado, y creo que eso ayudó a que pudiera ser capaz de solventar esa tarde. ¿Qué siente Ernesto al torear? Al torear. Demasiadas cosas, pasión, emoción, miedo a morirme y miedo a que no me salgan bien las cosas, pero por encima de todo me apasiono mucho. Creo que eso es, si he tenido algún punto a mi favor, siempre ha sido la pasión. Si recapitulas estos casi 15 años de alternativa y ves todavía más atrás, ¿qué le dirías a ese niño que jugaba y destrozaba los sillones y todas las cosas que había en casa? ¿Qué le dirías? Híjole, que sea disciplinado, porque al final de cuentas, yo siempre lo he dicho que yo no soy un torero con un talento. Hay toreros que tienen el talento del temple, el talento del carisma, del valor, muchos puntos que hay en la tauromaquia y yo no creo que tenga ni uno. Y no es por decir tonterías, pero te lo juro que no me siento un torero talentoso, pero sí me siento que tengo un talento por fuera que se llama la disciplina y que eso es lo que me ha llevado a hoy en día estar presente en las principales ferias, en estar triunfando en prácticamente todas las ferias. Entonces creo que ser disciplinado es la clave de esta vida. ¿Crees que la entrega también sea un factor? Sí, a ver, pero yo creo que todo va de la mano. No vas a ser capaz de entregarte y de jugarte la vida en una plaza si no traes la mente y el cuerpo preparado. Y sobre todo la mente, por encima del cuerpo, porque fíjate, yo he estado físicamente al 100, pero de la mente no, y no me han fluido las cosas. Y he estado físicamente por cornadas, por lesiones mermado, pero mentalmente al 1000 y me han fluido las cosas. Entonces la mente juega un papel importantísimo que pues, al final de cuentas es disciplina, ¿no? El sacrificarte, el entrenar, el ponerte en manos de profesionales, que eso a mí me ha cambiado la vida por completo. Y sobre todo tener claro que en esta vida nada se regala, ¿no? Que en esta vida hay que tener
Claro que hay que renunciar a muchísimas cosas, pero que la vida tarde o temprano te la va a recompensar. Quizás no con lo que uno quiere, porque pues, lo que te decía hace rato, no la vida siempre te da lo que esperas o lo que quieres, ¿no? Pero tarde o temprano te termina dando tu caramelito. Oye, y a todos esos niños, porque últimamente hemos visto a muchos niños en las plazas de toros, que es algo muy positivo, ¿qué le dirías a todos ellos que sueñan en verse como tú? Primero que estudien, por encima de todo. La verdad que creo que es importante estudiar. Y luego eso, ¿no? La perseverancia y la disciplina, ¿no? Creo que bueno, al ser tan chicos a lo mejor ahorita no lo van a entender, pero con el paso del tiempo, pues sobre todo la gente que está a cargo de esos niños, irles inculcando esos valores, ¿no? Yo creo que es lo bonito del toreo, que transforma gente, ¿no? Y te hace ser una persona de bien, una persona con valores, con disciplina, con educación. Y la verdad que creo que el toreo, muy por encima de lo que creen los antitaurinos o la gente que no conoce el toreo, creo que el toreo es capaz de formar seres humanos por encima de buenos toreros. Creo que eso pasa a ser secundario, ¿no? Lo más padre de esta profesión creo es lo que llega a formarte como persona, cuando realmente lo valoras y lo afrontas bien, porque también es verdad que es una profesión que frustra mucho. Sí. ¿Qué viene para Calita? Ahora yo sé que tienes las ventas, pero ¿qué más viene para él? Gracias a Dios está muy movido la agenda. Ahorita mañana toreo un festival, luego toreo, viene la Feria de Texcoco, la Feria de Jerez Zacatecas, viene la Feria de Aguascalientes, gracias a Dios ya nos llamaron, viene San Isidro, que obviamente es una tarde clave en mi carrera, voy a Campeche, en fin, la verdad que está movido ya para agosto, ya se anunció Huamantla, que ya hasta me agarró de sorpresa, porque yo no lo sabía, pero mi apoderado sí. Porque yo obviamente confío tanto en mi apoderado que luego él cierra las fechas, porque él ya sabe lo que buscamos y tal, ya ni me preocupo. Y cuando vi Huamantla dije, ay, falta mucho, pero digo, es bonito, ¿no? Que todavía faltan meses y ya empiezan a verse anunciadas ferias. Entonces, la verdad que un año muy bonito, el paso de México el 5 de febrero creo que fue un paso importante en mi carrera y espero reafirmarlo en Madrid. ¿Harás temporada en España? ¿Se espera eso? La ilusión la tengo, soy consciente también que está muy complicado, lamentablemente, aunque me busque problemas, pero no hay reciprocidad para el toreo mexicano en Europa. Pero tengo una tarde que es el 12 de mayo con la Correa de Baltasar Iván, que yo tengo 2 toros ahí en el que puedo cambiar mi vida. No sé qué tan fácil me la pongan nuestros amigos los españoles, pero creo que es una oportunidad importante y por supuesto que buscando el poder meterme en las ferias importantes, ¿no? Soy consciente que está muy complicado. Ahí está el ejemplo de muchos compañeros que han triunfado incluso con 2 puertas grandes en Madrid. Fernando Adrián, que no está toreando casi nada, entonces hay que ser conscientes que para un mexicano todavía es mucho más difícil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y creo que esa es la ilusión que tengo. Sé que estoy muy preparado, sé que lo estoy buscando, que lo estoy luchando y que tarde o temprano Dios pues me va a dar mi caramelito y espero que sea también las ferias europeas, ¿no? Sí, ojalá que así sea. Creo que eres el claro ejemplo de que el que persevera alcanza. Y me da mucho gusto verte bien, sobre todo, como bien dices, mentalmente. Yo espero que la racha del escalafón continúe, no solamente en números, sino en retribución para el alma. Sí, eso es la más importante. La verdad que el ser feliz está por encima de todo. Obviamente uno siempre quiere torear más. A mí no me gustaría torear 40, me gustaría torear 100 corridas, si te soy sincero. A mí no me canso de torear, no me canso de tentar, no me canso de entrenar. La verdad que el toreo es mi vida. Pero sí, estoy dando y dejando todo. Y ahora más que nunca, creo que nunca me había disciplinado tanto para mi carrera. Y mira que es decir, y lo digo con humildad, no lo digo con soberbia. Pero la verdad que ahorita sí estoy súper enfocado, súper preparado en todos los sentidos y agotando los recursos de éxito. Pues mucho éxito. Eso, Muchas gracias. a final de cuentas, bien lo dices tú, la disciplina siempre da resultados. Sí, no, Y eso generalmente no tengo son la menor duda. positivos. No tengo la menor duda. Muchas gracias por esta charla, breve, pero con mucho fondo. Ojalá Gracias. muchos reflejen tus sueños en ti y vean también como, Que nada es como un imposible, ejemplo. nada es imposible. Exacto. Cuando se quiere y se tiene realmente esa capacidad de sacrificio y de disciplina, tarde o temprano llega. Y ya llegó y seguirá llegando. Muchas Dios gracias, quiera. Carita. Muchas gracias, Luz.